Te fuiste. Hola amigos, ¿cómo están de la revista Cuerpo Sano? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues hoy estoy aquí con un programa que nos interesa a todos los que hacemos ejercicio, que nos encanta ejercitarnos y me parece que este va a ser de tu interés. Como siempre te da la bienvenida a tu amiga Adriana Cadena en tu programa Doctora Metanoia. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Y le voy a dar la bienvenida a mi queridísima tocaya, la doctora Adriana González, quien es especialista en medicina estética y rehabilitación de la piel, en esta práctica de la acupuntura estética y rehabilitación, que la realidad es que esto es muy amplio, pero que mejor que ella nos comente cómo funciona la acupuntura en rehabilitación FIT, en esas lesiones FIT. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, tocaya, Adriana, encantada de poder participar en tu programa, me encanta. Y pues a contestar todas aquellas inquietudes que las personas que hacen ejercicios estén dispuestas a escuchar, de acuerdo a la experiencia que tengo con la acupuntura, que son unos cuantos años ya. Ya sé, ya tienes toda una gran experiencia. Quiero platicarles que la doctora pues también es parte de mi instituto de formación médica y terapéutica, por eso es que yo estoy cada que la invito en el programa, la verdad es que me encanta mucho tenerla aquí, ya que tiene mucho conocimiento en el tema, así es que si tienen preguntas o dudas al respecto, así es que no duden en hacer sus preguntas. Venga, doctora, pues fíjate que estaba como acá tratando de descifrar, de dar pues unas pinceladas al respecto, porque tú eres la experta, pero de acuerdo al tema de dolor, estaba observando que puedes tener dolor, o sea, puedes tener lesión y no precisamente puedes tener dolor. Vamos, que muchas veces tienes la lesión y no te das cuenta que tienes esa lesión porque no hay dolor hasta posteriormente, en algún momento de tu vida, te empieza a generar molestia. Y ahí es a donde me pareció como muy interesante esta terapéutica de la acupuntura para este tipo de lesiones, que además resulta pues muy gentil, muy agradable, porque también puedes solucionar algunas ¿cómo decirle? Algunas terapéuticas emocionales y que muchas veces se llegan a confundir con tema emocional y con una lesión o ambas pueden estar, que una te puede llevar a la otra, ¿no? ¿Tú qué opinas? Porque sé que cuando vamos, que no amanecimos como de buen ánimo, dices, ay, me voy a poner a hacer ejercicio, no tengo muchas ganas, pero pues bueno, lo voy a hacer. Y en ese momento te lesionas porque no tenías ganas, no estabas como en el mejor ánimo. O sea, la parte emocional te llevó a generar otro problema. ¿Cierto, doctor? Así. No, sí, definitivamente así es. Eh, con respecto a lo que tú dices de las lesiones que sufrieron en algún momento, no presentaron dolor, con Ujú. el tiempo pueden aparecer. Es cuando uno estaba pequeño decían, los golpes salen después. Y Exacto. esos golpes pues se manifiestan con el tiempo, con el cambio de peso, con la venida de la edad. Tal vez en el momento que recibieron el golpe no fue manifiesto, pues porque estaban jóvenes o más delgados.
al pasar el tiempo, que aumenta la edad y aumenta el peso, por supuesto, ya empieza a manifestarse el dolor de esa situación, ¿no? Entonces, y es donde viene el tratamiento de la acupuntura. Y por eso cuando uno realiza la acupuntura, uno tiene que hacer una historia exhaustiva al paciente con respecto a sus antecedentes personales y deportivos, de movilidad, de qué tipo de deporte realizaba. Yo he tenido muchos, pero muchos casos de pacientes que vienen luego de los años con problemas en el cuello sobre todo o en Ujú. los hombros. Estos problemas de hombro congelado, manguito rotador, se ven mucho con el tiempo. Es por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque primero tenían otra edad y tenían otro peso y con el tiempo empiezan a manifestarse estos dolores. Sin embargo, la acupuntura es muy noble y no importa el tiempo de data de evolución que haya tenido el problema del paciente, igual puedes ver excelentes resultados. Es lo que he visto yo en mi experiencia, ¿no? En los problemas de rodillas, sobre todo, las rodillas son muy silenciosas al principio, pero con el paso de los tiempos son sumamente manifiestas. Entonces, definitivamente la acupuntura ha sido un caballo de batalla en los problemas de rodilla ya resueltos. Sí, fíjate que estaba observando y también en experiencia personal que, am, que muchas veces cuando te lesionas y dejas de hacer deporte, pues le das como mucha importancia a la lesión y esta se va agudizando, se va haciendo crónica y podrías aprender a vivir con esto, ¿no? Que fue en mi caso en algún momento que, bueno, me lesioné en la bajada del paracaídas y pues vamos, que estuvo ahí una lesión durante más o menos un promedio de un año y que me daba miedo, vamos, miedo otra vez empezar a hacer deporte. Pero ahora que me doy cuenta que empiezo a correr, tuve ahorita que mencionas eso, ese recuerdo del tobillo cuando sufrí el impacto, no me molestaba, se quedó como dormido, como dices tú, congelada esa lesión. Y Sí, cuando empecé a correr, me empezó a generar molestia, me trajo al recuerdo ese momento. Pero seguí intentándolo. Dije, esto no me va a parar para que yo siga corriendo, siga haciendo mis actividades físicas. Y sorpresa, ¿qué ocurre? Que conforme tú te vas moviendo, esta se va eliminando, que es lo que estaba acá investigando porque pasan este tipo de situaciones, que muchas veces el miedo nos paraliza, ¿no? Nos paraliza y decimos, ya no lesionamos, no, así como ya no te muevas para ir, ya no debes ejercitar y quedas paralizado, quedas congelada. Y cuando y aquí es vuelve, donde va ajá, el asunto de las emociones, ¿no? Porque cuando te exacto. manejas desde el miedo que te paraliza, entonces tu mente va creando un obstáculo cada día mayor, cuando realmente tal vez no es tan grave como tu mente así lo piensa. A Es, veces es un recurso mental de buscar ese tipo de excusa para no seguir haciendo el ejercicio, pero fíjate que en tu caso tú dijiste, esto no me va a detener, yo voy a seguir adelante. Por supuesto, nuestra farmacia interna empieza a operar para que esto mejore, a disminuir la producción de fibroblastos, a elongar los tendones que de una u otra manera se lesionaron. Entonces, la pericia y la fortaleza de la persona, pues, recupera fabulosamente este tipo de lesiones. exacto. Y ahí es a donde entra la acupuntura. Cuando el miedo te paraliza, cuando sientes que ya no tienes solución o que ya nunca más vas a poder ejercitarte porque esa es tu creencia, entonces la acupuntura te puede apoyar para que liberes esa emoción y vamos, elimines el miedo, trabajes el miedo y continúes con tu labor física. Sí, es que esa es una de las
bondades de la acupuntura, que trabaja a nivel físico porque realmente hay una transmisión de energía cuando se coloca la aguja en un punto determinado, ¿ok? Esos neurotransmisores que hacen que la célula funcione de una manera adecuada, también se puede utilizar como neurotransmisores emocionales, bien sean las endorfinas, la serotonina, que hace que nosotros ya bajemos el miedo y disminuya el cortisol, que es la hormona del miedo, es la que nos paraliza. Entonces, aparte produce inflamación por aumento de otro tipo de hormonas, nosotras sabemos las catecolaminas, pero nuestro público, para que lo sepa, es un complejo hormonal que se ve muy organizado a través de la acupuntura. Cierto, bueno, esa parte me encanta porque aparte de que es muy integrativa, no es como que solo va a trabajar en un cuadro clínico, sino que Mm. tiene más, cubre más Tiene conductas. un radio amplio de acción, la acupuntura. Aquí, Enumera las tres esferas, ¿no? exacto, Mental, física y espiritual. anda, vamos, doctora, para nuestros amigos, ¿cuántas sesiones? Bueno, en primera, ¿En qué casos puede aplicar y en qué casos ya no? Mira, obvio, cuando hay una fractura, Ujú. uno puede utilizar la acupuntura como un medio para disminuir el dolor y la inflamación. Sin embargo, no es definitiva porque obviamente hay que operar o hay que reducir la fractura y colocar una inmovilización, ¿no? Pero generalmente en todos los casos la acupuntura es muy valiosa para todos los tipos de lesiones fit. Definitivamente no he visto ningún caso donde no haya hecho un buen efecto. Eso te va a llevar a la pregunta uno, que era el número de sesiones. Por supuesto, el número de sesiones va a estar dado como todo medicamento en respuesta del paciente a la técnica, ¿ok? Y segundo, a la magnitud de la lesión que tenga el paciente. La idea es combinar los dos tipos de medicina, digámoslo así. Yo estudié en Beijing, en China, y ahí había el servicio de traumatología con sus traumatólogos, también se aliaban con el servicio de acupuntura y muy bien podían reducir una fractura, dejaban una ventana del yeso para poder colocar acupuntura y aumentar la velocidad de osteosíntesis, es decir, de que las suturas de la fractura se peguen y disminuir, por supuesto, el dolor y la inflamación. Entonces, la idea es combinar nuestras medicinas. Yo soy médico alópata, pero también soy médico oriental. Y esta combinación es maravillosa cuando nos abrimos, por supuesto, de mente y de corazón a estas opciones. Así es, Y el sí, número de sesiones, por supuesto, va a depender de la gravedad de la lesión y de la respuesta del paciente. Generalmente, mínimo, yo hago 3 sesiones con un máximo de 10. Nunca he pasado más de 10 sesiones porque gracias a Dios la técnica es bien efectiva y me acompaño de acupuntura láser, me acompaño de masajes, de aparatología y pues eso disminuye el número de sesiones. ok, aquí recomiendas que sea una vez que haya pasado el proceso inflamatorio No, o es en de el momento inmediato. de De inmediato. inmediato, mientras más temprano se haga, mejor es la respuesta. Los chinos dicen que a un problema reciente, la solución es reciente. Si el problema es largo, la solución va a ser larga. Por ejemplo, las parálisis faciales que tienen larga data, que tienen más o menos unos 10 años, 8 años de evolución, por supuesto, la terapia va a ser mucho más larga. Pero si es una lesión de hombro, de rodilla, de tobillo, mientras más rápido acudan a la acupuntura, los resultados van a ser muchísimo más efectivos. ¿Cómo podríamos detectar? Bueno, nosotros, para que sepan nuestros amigos acá, ¿cómo podríamos detectar que hay una lesión y no hay dolor? Porque eso pasa muchísimo.
Sí, eso según el umbral del dolor que maneje cada persona, ¿no? Sin embargo, el paciente se debe dar cuenta de que tuvo un golpe, pero no siente dolor. Y el médico que se dedica a la acupuntura tiene que examinarlo clínicamente donde fue el golpe y ahí él se va a dar cuenta. Y siempre, aunque no haya dolor, siempre hay un proceso inflamatorio, porque obvio, si hubo una lesión, la cascada inflamatoria se desata y nosotros somos capaces de detectar esa cascada inflamatoria en la zona en que fue afectada, ¿no? Sí, esto indica, bueno, ¿tú consideras que la acupuntura nos ayuda para disminuir los procesos inflamatorios? Definitivamente sí. Yo en mi haber no te puedo explicar qué cantidad de pacientes he manejado con lesiones y ellos se quedan maravillados de ver cómo llegan de repente con un pie muy hinchado y al terminar la sesión ya no está tan hinchado. Y si se vuelve a hinchar, no se hincha de la magnitud como la magnitud con la que llegó el paciente, ¿ok? Entonces ellos se quedan asombrados y eso hace que el paciente pues le agarre confianza al procedimiento. Ya, claro que aquí también tiene mucho que ver la experiencia, ¿no? Porque Ah, me por ha supuesto. tocado ver a muchos pacientes que ya intentaron acupuntura y al contrario, salieron como huyendo, les da miedo las agujas o no sé, o una Claro, pero mala. es que fíjate que la acupuntura es parte de la medicina china, es una medicina ancestral, es decir, en China la ejercen los médicos. Aquí no es por nada, hay gente muy buena que no es médico y hace una acupuntura excelente, pero hay otra que no es médico y pues puede causar daños. Igual muchos médicos que no sepan acupuntura y creen que poner una aguja es sencillo, pues también pueden causar un daño. Entonces es importante pues ser honestos con nosotros mismos y con nuestros pacientes de que si vamos a realizar esta técnica es porque tenemos la experiencia y la capacidad científica para hacerlo, ¿no? Sí, claro, ¿cómo puedes apoyar en temas terapéuticos que ya son de mucho tiempo, vamos, que estos ya son crónicos y que de plano, ya lo intentaron todo y sienten que no hay solución? Bueno, a mí en mi experiencia siento que me ha ayudado mucho cuando ya es un problema crónico, pero sí que muchas veces no aplica en todos los casos, al menos que vamos, que antes ya se haya hecho muy bien todo una pues un protocolo para el tratamiento integrativo y ver y detectar cuál es realmente la causa de ese problema crónico. Pero, ¿cómo podría ayudar la acupuntura en casos crónicos, doctora? Porque ya comentaste que puede ser de manera inmediata, que puede ser una terapéutica muy favorecedora, pero y en casos crónicos, ¿cómo lo solucionarías o cómo lo Bueno, combinarías? en pacientes ya que tienen una lesión crónica, hablando de los fit, ¿no? De las personas que hacen Sí, sí. ejercicio, eh, tienen que ser un poco más pacientes y más constantes con el tratamiento. ¿Por qué? Porque una lesión crónica ya está fibrosada. Sí. Entonces hay un endurecimiento, como para que entiendan, de ese proceso que una vez fue una inflamación aguda. Entonces ahí ya se hace una fibrosis y la acupuntura tiene que ser mucho más insistente y constante en ese tipo de pacientes. Es decir, que si un paciente agudo que se lesionó ayer, yo lo trato ayer mismo, dentro de 3 días va a estar muy bien. Pero un paciente que se lesionó hace 2 años y ahora tiene un problema de limitación, por decirte, de movimiento del tobillo o de la rodilla, por supuesto no va a ser en 3 sesiones, va a tener que esperar un poco más
hasta que la circulación se restablezca, porque la acupuntura genera neovascularización y ese es uno de los éxitos de la efectividad de la acupuntura en pacientes con lesiones FIT. Como hay un proceso de regeneración vascular, por lo tanto, hay una excelente respuesta, pero tenemos que esperar que nuestro cuerpo regenere esos vasos que fueron dañados en una lesión hace mucho tiempo, es decir, en una lesión crónica. Exacto. Bueno, por otro lado, muchas veces hay dolor y no hay daño. Yo creo que aquí la acupuntura es a donde aporta mucho porque hay dolor crónico, pero no hay daño. Y aquí me parece muy interesante. Y creo que son Sí, los... porque es que a veces hay dolor por una lesión nerviosa, ¿ok? De algún nervio que está atravesando, por ejemplo, lo he visto mucho en personas que se doblan la muñeca, se Ajá. lesionan el nervio mediano o el radial y el nervio no produce una inflamación aparatosa, pero el dolor es espantoso. Entonces, ahí se utiliza acupuntura y se utiliza rayos láser específicos para acupuntura y eso regenera de una manera increíble esa fibra nerviosa que está, digamos, lesionada por el golpe que la persona recibió. Pudo haber sido ayer como pudo haber sido hace meses, ¿no? O años. Entonces, yo he tenido excelentes resultados con la acupuntura láser y en personas que, como dices tú, no tienen un proceso inflamatorio, pero el nervio está bien sea presionado, está irritado por la lesión que presentó. Exacto. Vamos, aquí significa que el dolor es una señal de acción y no un medidor del daño, ¿no? Y, Así es. Y una acción definitiva. Tengo incluso, tengo una paciente que ella hace ultrasonido ujú. y tenía una lesión del mediano por el manipuleo del maneral del ultrasonido. Y ella decía que ella no se quería operar porque ella quería seguir trabajando con la libertad que lo hace, pero tenía mucho dolor, pero tú le veías la mano y no había ningún proceso inflamatorio. Bueno, con la acupuntura láser fue fabuloso. Ella tenía, y esa lesión era crónica, esa lesión tenía años con ella, y la única opción que le daban era la cirugía. Yo le dije, si tú tienes paciencia y constancia de venir a tu consulta todas las semanas, Ujú. vamos a ver resultados maravillosos. Y Sí, así lo hicimos. yo creo que Y hoy en día está feliz con su mano, más nunca se le volvió a lesionar. claro, yo creo que la cirugía tiene que ser la última opción, ¿no? Ya que esta terapéutica como acupuntura, láser, que es excelente opción, también tengo mucha... De hecho, hay un hospital en Estados Unidos que pone la acupuntura en tercer lugar en Ok, pacientes lesionados. Y en el 10º lugar está la cirugía. grandioso. Ojalá todo el mundo pensara así, Pues sí. ¿no? Esa sería como la mejor opción. Y Claro, ya, porque te evitan un gasto también muy elevado, aparte de un riesgo por la anestesia y la cirugía, las infecciones que conlleva una cirugía. No digo que no sea necesario, pero si la podemos evitar, pues tenemos esta arma, vamos a utilizarla. Yo exacto. tenía muchos colegas traumatólogos que me decían, me estás quitando los pacientes con lumbago. Así no puede ser. Y le digo, bueno, ¿qué te puedo decir? Se recuperan muy rápido con la acupuntura. La lumbalgia es una de las patologías más frecuentes en acupuntura y con unos resultados del 100%. Ok. ¿En qué casos consideras que no? O sea, que has hecho... Cuando hay una hernia lumbar, Ok, cuando hay una hernia lumbar, te puede calmar el dolor, pero la hernia no la puede revertir la acupuntura. Entonces ahí sí hay que hacer una cirugía. perfecto. Wow. Aquí me parece que el dolor es el primer síntoma que debemos detectar. Si hay dolor, hay que poner foco de atención, ya que el dolor es un, pues
es esa luz que nos está Mecanismo indicando, de, ¿no? Es un mecanismo, mecanismo de alarma. así es. ¿Cómo, cómo puedo aplicarme acupuntura sin, sin molestia? O sea, si no tengo molestia, pero quiero hacer, ¿tendría sentido hacerme un tipo de procedimientos de acupuntura? Definitivamente, claro que sí, porque la acupuntura no solamente es para el dolor, claro, es lo que más se utiliza, pero la acupuntura te ayuda a organizar todo tu sistema, digamos, energético, ¿no? A canalizar emociones, ella, la acupuntura lo que busca es un equilibrio, ¿ok? Un equilibrio de todos tus órganos y sistemas. Y por eso que la medicina china te divide en los 5 elementos, que es el fuego, la tierra, el agua, el metal y la madera. Entonces, lo que se busca es buscar un equilibrio y cada uno de esos sistemas tiene órganos. Por ejemplo, el fuego pertenece al corazón y al intestino delgado. La tierra pertenece al estómago, la lengua y el hígado, el vaso, perdón, y los órganos genitales. El agua, el riñón y la vejiga, y el oído. La madera, los ojos, las articulaciones y los tendones. Y el agua, madera. Y el metal, pulmón, intestino grueso y piel. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, podemos organizar y reestructurar este sistema que tiene un desequilibrio. Entonces eso te ayuda a nivelar tu tristeza, tu enojo, tu furia, ¿ok? Tu alegría, también la alegría hay que equilibrarla porque alguien que esté muy alegre las 24 horas del día es patológico, ¿no? Entonces, esto hace la acupuntura. Y es impresionante ver los resultados porque la gente de verdad se queda dormida y me dice, me relajé, me siento súper bien. Y ves las cosas desde otra perspectiva, desde otra óptica, como que se te abriera un tercer ojo o una percepción un poco más sutil sobre lo que te está rodeando. Ok, ¿cuáles son las lesiones más recurrentes en el tema FIT? Eh, El primero, la primera y la más frecuente es el lumbago, las lumbalgias. Esas son las reinas. Después vienen las rodillas, ya, después las lesiones de muñeca y fíjate que las menos frecuentes son las de tobillo y ok. las de cuello. El cuello también se lesiona muchísimo, Digo, pero en ese orden la primera es la lumbar. oye, doctora, toca ya, oye, solo, al menos que sean como, que hagan locuras como yo, ¿no? De subirse un paracaídas, entonces sería la primera lesión el tobillo, ¿no? Pero no siendo así, creo que son cuatro, ¿no? Son cuatro áreas a donde hay lesiones por... Bueno, sí, pero la reina es la lumbar, el cuello, las rodillas y los hombros. Genial. Sí, aquí me parece muy interesante que cuando sientes algunas contracciones y no precisamente lesiones, es a donde aporta la parte terapéutica emocional, ¿no? Que ya es otro tema, pero me encantaría que nos dieras una probadita ahí de cuándo o qué significa cuando está doliendo mucho la espalda y pareciera que traes una pesadez tremenda y la acupuntura acá hace maravillas, ¿no? Yo de verdad que la he probado ahí y Porque fíjate maravilloso. que normalmente una lesión de espalda, primero por un ejercicio que no ha tenido calentamiento o que no ha sido bien realizado. Pero también tiene mucho que ver, como dices tú, con las emociones, porque eso tiene que ver con responsabilidad económica y relaciones con superiores, bien sea parejas muy dominantes o padres muy dominantes o jefes muy dominantes. Wow. Entonces, fíjate todo lo que encierra una simple lesión de Ujú. lumbares. Vale. Nada más eso, por ahí.
Las No, rodillas implica la inflexibilidad ante alguna situación que tengo. as- O estoy cargando mucho peso, muchas responsabilidades que no me competen y, por supuesto, mis rodillas lo sienten. Y el ujú, cuello es aquella persona que tiene la cabeza en un lugar y el corazón en el otro. guau. Entonces no hay una congruencia entre lo que pienso y lo que siento. Y aparte estoy haciendo un ejercicio, no lo hago bien porque no tengo mi cabeza donde debería de estar. Tengo mi cabeza donde desearía estar. Entonces no hay una concentración adecuada como para balancear los músculos del cuello y se lesiona. Qué mal. Ah, ¿Cómo ves? pues imagínate con nada más tocando ese punto de la espalda ya dijiste un montón de cosas, ¿no? Sí. Fíjate, un montón de Mira que el cuerpo es muy chismoso. sí, el cuerpo no te miente, ¿no? No te No, miente para nada. O sea, tú nada más observa la biología de una persona y ya de ahí sacas toda su información, ¿no? Como siempre les... total y definitivamente, "Ah, así es. dime dónde te duele y te diré cómo te sientes, ¿no? Cómo te No, sientes, qué estás pensando, qué estás sintiendo y quién eres y cómo eres, ¿no? Qué interesante. definitivamente. Y después nos llaman brujas, Ajá. porque como decimos todas esas cosas, doctor, ¿y usted cómo sabe todo eso? Pues Sí, porque tu cuerpo está hablando solito. Yo lo que pasa es que sé leer el cuerpo así es. y esa es la única diferencia. Exactamente. Conocer la biología del cuerpo es bien interesante sobre las patologías. Genial. A mí me encantaría que nos dijeras en qué momento, de acuerdo al ciclo circadiano, sería interesante hacer la terapéutica de acupuntura. O sea, ¿hay un horario específico para una Mira, lesión específica o un horario para tratar de algún síntoma? sí, sí, definitivamente lo hay. Ciertamente, el cuerpo tiene sus horarios. Así es. Los chinos son muy metódicos, muy observadores. Entonces, por ejemplo, el pulmón se trata en la madrugada, el corazón se trata a la 1 de la tarde, más o menos. Ajá. El intestino grueso también se trabaja en la madrugada, las primeras de 5 a 7 de la mañana. Pero dime tú, en la vida que estamos llevando está muy difícil cumplir las horas de esos órganos, ¿no? Pero sí tienes razón, los órganos tienen una hora donde trabajan mejor y donde es importante, sería maravilloso poder lograr hacer una acupuntura a la hora de ese órgano. Sin Exacto. embargo, pues por el método de vida que todos llevamos hoy en día es un poco difícil, ¿no? Pero sí, ahora, si tú me preguntas a mí, ¿a qué hora prefiero hacer yo la acupuntura? Yo prefiero en las horas de la mañana. ¿Por qué? Porque ya ahí todos tus neurotransmisores están dispuestos y están abiertos Ujú. para hacer su proceso informativo. Pero ya cuando lo hacemos en la tarde o en la noche, no es tan agradable porque esos neurotransmisores ya están saturados. Ok. Entonces, la información que va a llevar a los meridianos y a los órganos blancos no es tan veraz como lo harían en la mañana. Entonces, yo preferiría siempre en horas de la mañana. Pero bueno, cada quien con su tiempo, ¿no? Pero esa pregunta es súper importante. Sí, muy interesante. ¿Sabes por qué se me ocurrió? Porque a mí se me ocurre pensar que muchas veces cuando te haces este tipo de terapéutica, si te lo haces en la noche, no puedes tener el mismo resultado que en la mañana, ¿no? Vamos, se me ocurre porque si así funciona con los alimentos, ciertos alimentos que consumimos, como ciertos medicamentos que tomamos también, nos funcionan mejor a ciertos horarios, a horarios de acuerdo al ciclo circadiano, que bueno, creo que esto podría aplicar acá también con esta terapéutica Fíjate que resultados. es cierto, yo en mi ejercicio pediátrico le he colocado a los niños los medicamentos a las
horas de que el órgano que estoy trabajando funciona mejor. Por ejemplo, un antialérgico lo coloco a las 3 de la tarde, cuando las suprarrenales están liberando el cortisol, ¿ok? Sí, Entonces, y los laxantes se colocan entre las 5 y las 7 de la mañana. Después, a otra hora no hacen efecto. Entonces, muchos pacientes te van a decir, doctor, usted me puso un laxante que no me ha hecho. Y tomo esto, y tomo aquello, y tomo el otro, y nada me hace efecto. Claro, porque no lo está tomando a la hora de que ese órgano está presto a recibir ese medicamento. exactamente. Sí, no, qué interesante. Sí, La verdad que esto tiene mucha, pues tiene mucha lógica y muchas veces no le tomamos la importancia y vamos, esto sí, tiene tanto sentido que si los chinos, vamos, dentro de la medicina china la aplica de acuerdo a su filosofía de vida, creo que ¿por qué no la aplicamos acá? Lo que no entiendo es por qué no se aplica acá. Claro que creo que ahora ya se está tomando más conciencia de esto. Yo sí. recuerdo que las primeras veces que empecé a escuchar de ciclo circadiano, que empecé a hacer mis terapéuticas de, no sé, 18 o 20 años, a mí me parecían, wow, qué maravilla, esto es extraordinario. Yo hice algunas pruebas, dije, esto es increíble. Y Sí. hasta con los medicamentos que consume ciertos nutrientes, se potencializan y esto es súper poderoso porque es una forma de conocer tus, tu cuerpo, tus órganos y así como te conoces, reacciona todo lo que estás introduciendo y con las terapias igual. Bueno, se me ocurre la Fíjate, acupuntura. eso que tú dices es tan valioso porque nosotros estamos llamados a reconectarnos con nosotros mismos. Entonces, como dices tú, si tú conoces la hora que funciona tu organismo, por supuesto te estás conectando contigo y esa autoconexión va a hacer que tú produzcas la mejor energía para ti, para los que te rodean y para lo que haces también. Sí, y tiene mucho sentido ahorita que dices esto porque, sabes, en algún momento en un spa que dan rehabilitación o acupuntura precisamente en Santa Fe, en un lugar muy prestigiado, ah, ahí no descansaban, daban terapias, digo, yo no sé si ahorita todavía las den por el tema, pero vamos, por este tema que se está pasando, pero estaban trabajando los terapeutas 12, 11, 12, 1, 2 de la mañana. Me dices que no paramos, ahí seguimos. Y tienen diferente respuesta los pacientes que iban a las 5, 6 de la mañana, 8 de la mañana, o sea, totalmente Sí, diferente. Y claro que tiene sentido, ¿no? O sea, de nada te claro. sirve que te lo hagas en la noche si no vas a Y tener. ese es el éxito de esas personas que trabajan ahí, porque están prestos a prestar un servicio que el paciente realmente requiere de esos horarios para mejorar su sistema, pues, y ver una respuesta más efectiva en el tratamiento que le están haciendo. Maravilloso. Ok, ¿de qué forma consideras que podríamos combinar la terapéutica de la acupuntura con otras? ¿O de manera directa esta ya sola funciona o hay que combinarlas con otras, de acuerdo a tu experiencia? Mira, muchas veces he visto que funciona sola, pero yo soy partidaria de que tenemos que abrirnos y no cerrarnos. Entonces, yo me he ganado muchos colegas médicos adeptos a la acupuntura a trabajar en conjunto conmigo porque se han dado cuenta de la respuesta de la acupuntura. Entonces, no tiene nada de malo trabajar un paciente, digamos, con una lesión de rodilla y el traumatólogo, por su parte, le pone una fisioterapia. Eso es fabuloso, es definitivamente fabuloso. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Si estamos en esta onda fit, ¿por qué no podemos trabajar juntos traumatólogo con acupuntura? De hecho, yo bailaba danza contemporánea y yo llevaba el equipo de danza contemporánea junto con mi hermano que era traumatólogo.
Entonces, las cosas que ya se escapaban de la acupuntura porque eran lesiones sumamente graves, las atendía él. O él me decía, mira, vamos a hacerle esta fisioterapia y tú le haces la acupuntura y los resultados eran fabulosos. Y cada vez que iban de viaje el grupo de bailarines, nosotros le hacíamos nuestras sesiones de acupuntura para prevenir lesiones, ¿ok? Para fortalecer los músculos y los tendones. Y por otro lado, mi hermano les hacía la fisioterapia. Y iban súper preparados los bailarines y llegaban con muy escasas lesiones, no te digo que ninguna, porque siempre se lesionan en caídas, mala posición al levantarse o al doblarse, etcétera. La danza contemporánea es de mucha extensión muscular. Entonces, a veces podía haber ciertas lesiones, pero no llegaban a ser tan graves Ok. como si no hubiesen estado preparados con la fisioterapia y con la acupuntura. Vaya. O sea, eso quiere decir que me puede servir como medida preventiva. De- claro que sí, claro que sí. ¿Qué Una ocurre, medida preventiva de lujo. ¿qué ocurre cuando te la pones antes de ejercitarte? ¿Es recomendable o no? O sea, antes de que empieces Sí, a hacer tu... claro que sí, porque, o sea, una de las bondades de la acupuntura es mejorar la circulación sanguínea. Ujú. Entonces, si yo voy a mejorar la irrigación sanguínea de mis rodillas, de mis caderas, de mis codos, etcétera, por supuesto, va a ser efectivísimo el hecho de hacer tu ejercicio y Wow, menos lesiones, por supuesto, ¿no? wow, genial. Vas a oxigenar tus tejidos. Sí, eso me encantó, fíjate, oxigenar tus tejidos, claro que te ayuda a tener más elasticidad, a estar más oxigenada. Exacto. Incluso la capacidad respiratoria también se puede trabajar Mira, antes del ejercicio. eso sería fabuloso para tonificar. Te estoy recordando a un compañero, un colega que lo hacía antes para tonificar. Se daba de hecho le decía, te estás dando tus llegues para tonificar antes de hacer ejercicio, porque veía que también a sus pacientes lo hacía, ¿no? Sí. Para dar tonicidad y firmeza, y por añadidura también cambiaba mucho, mucho la piel, no solo a nivel muscular, sino también en la piel. Gracias por recordarme, mira, que me voy a hacer mi acupuntura más seguido, ¿eh? Ah, ¿ves? Ya cuando yo vaya a Ciudad de México, con mucho gusto te la voy a hacer yo también. Sí, ya sé, que ya recuerdo que ahí me diste mi apoyo terapéutico de auriculoterapia, y me ayudó muchísimo. Sí. Muchas, muchas gracias. Mi querida Tocaya, ¿a dónde te pueden encontrar? Porque ya sé que no te tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero estás hasta Cancún. Comenta, así que a dónde te pueden localizar. Eh, Bueno, en el Facebook estoy como doctora, Adriana González. Y en Instagram estoy como @Adriana Contigo, pegado, @Adriana Contigo. Y me pueden mandar un mensaje al directo. Y con mucho gusto, pues, puedo aclarar sus dudas. claro que sí. Mi querida doctora, con algo que te quieras despedir en el programa. Bueno, primero con el agradecimiento hacia ti siempre desde el corazón porque tú eres una metanoia total, cambias mente, cuerpo, alma, de todo. Y eso es lo que necesitamos. Y esa invitación que tú me pides que yo haga es a nuestros colegas, que se abran, por favor, a un campo mucho más amplio. Los seres humanos no somos cajas de ojos, cajas de nariz, ni cajas de garganta, ni de estómago. Los seres humanos somos integrales y necesitamos más colegas que se dediquen a la parte completa del ser humano. Es decir, que nos interesemos por la vida personal de nuestro paciente, que nos interesemos por la vida espiritual de nuestros pacientes y vamos a tener muchos mejores resultados con toda la sabiduría que tenemos como médicos alópatas
es muy importante y definitivo hacer un efecto de un plus, pues, para nuestros pacientes, para que se sientan no solamente más atendidos, sino con resultados mucho más excelentes, mucho más esperados y mucho más bonitos. Entonces, es a nuestros colegas que cada día se abran más a estas cosas nuevas que están viniendo. No podemos cerrarnos a la medicina alopática estricta, encajonada, que ciertamente es muy buena, pero hay muchas cosas que la pueden hacer aún mejor. Entonces, eso es lo que les pido, de verdad. Y a nuestros pacientes que siempre, pues, busquen colegas que estén bien documentados también, que tengan experiencia y que tengan amor a lo que hacen, como la doctora Metanoia y esta servidora. Pues muchas gracias, Tocaya. Gracias por estar aquí. Mejor despedida que esa. Bueno, no puedo haber sido, ¿eh? Me encanta. Y además quiero compartirles que próximamente aquí la doctora Adriana González va a estar en el Instituto de Derma Medical generando una formación de manera presencial y en línea para todos ustedes quien quiera incorporarse a la acupuntura estética. Bueno, pues Claro que doctora, sí. te mando un abrazo fuerte, fuerte y Claro que sí, un besote eh, para ti y para todo nuestro público. claro que sí. Nos vemos pronto, hermosa. Claro que sí. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, amigos, pues muchas gracias por estar aquí en tu programa de Doctora Metanoia. Recuerda, nos vemos próximamente el próximo miércoles a las 7 de la noche. Espero verte pronto. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a donde quiera que tú te encuentres. Recuerda hacer tu video consulta. Aquí están mis redes sociales, mis datos para que me sigas, ¿vale? Espero verte hasta una nueva oportunidad. Nos vemos pronto. Chao, chao.